Vamos con un destacado. El destacado está publicado en ámbito.com y dice: un hombre clave de la AFIP, M, fue en secreto integrante del juzgado de Bonadío y del fiscal Policita. Un hombre clave, como dice el título, es el que está en el centro de la escena en esta noticia. En esta estructura de la AFIP, durante la era Cambiemos, no solo fue investigado y sobreseído por el juez Bonadío en una causa por tráfico de información interna, ¿se acuerda de esa causa? Si no, se la vamos a hacer acordar ahora, bajo secreto fiscal, sino que contemporáneamente trabajó en comisión para el juzgado del fallecido juez en el marco de causas sensibles, entre otras, la causa Cuadernos. En su momento fue denunciado por sacar información que es privada para su utilización en algunas causas donde algunos empresarios terminaron presos en este marco o en esta historia. No sé si tenemos una línea más, Jorge, o aquí se termina el anticipo. Bueno, esto sirve, por lo menos para nosotros, de antesala, de anticipo, como para abrir la puerta a la llegada de Raúl Colman, que como siempre trabaja en su casa. ¿Cómo estás, Tuni? Buen día. Hola, Guillermo, ¿cómo vamos? Bueno, efectivamente esto, para que la gente entienda, es así. Cuando un juez tiene un tema económico o un tema que tiene que ver con impuestos, le pide ayuda a la AFIP. Es decir, porque dice, esto no lo entiendo, yo soy abogado, no entiendo bien esto, así que ustedes dictamínenme. Y entonces la regla, lo que se hace es la AFIP designa a alguien que te estudia el tema y te ayuda y te hace un dictamen. Acá pasa una cosa irregular. Una persona que ya venía siendo cuestionada porque de alguna manera filtraba información, por ser generoso en el término, es convocada directamente por el juez. Es decir, y él dice, yo trabajé para el juez, así que ustedes reconózcanme mi trabajo. Es decir, es un reclamo laboral que hace Mesikoski. Dice, yo trabajé para el juez. No, papá, no, es la AFIP la que se ocupa de eso. Eso fue irregular. Bueno, este es el cuestionamiento y esto es lo que se va a debatir. Pero el trasfondo político de todo esto, Guillermo, es que había como una especie de espionaje y de operatoria dentro de la... Es una información que salía por otros canales que no eran los judiciales, que son los únicos que pueden pedir información sobre las personas y las empresas, que no es pública, información que no es pública, dicho sea de paso, ¿no? Era un mecanismo de persecución, exactamente es eso, un mecanismo de persecución respecto de opositores o de gente, ni siquiera opositores, por ahí gente que no pensaba exactamente igual que el gobierno, o peor que eso todavía, empresas que se quisieron quedar algunos amigos del macrismo, porque eso hubo bastante, ¿eh? Es decir, que había una ofensiva sobre determinados empresarios para apretarlos y que vendan sus empresas. Parte de esto, de lo que se acusó a Mesikoski, es que trabajaba para Elisa Carrió en la filtración de data. Pero después aparecieron otros temas, como estos que te estoy contando, que aparecía él ya orgánicamente trabajando para un juzgado. Raúl, voy a cambiarte de tema, obviamente, porque seguimos instalados el mundo entero dentro de coronavirus. Trata de la ciudad de Buenos Aires afianzarse en la fase 1. Tiene algunos problemas más la provincia de Buenos Aires porque se ha desbalanceado el contagio entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. Y muchos se preguntan cómo va a seguir, en todo caso, el aislamiento, quiénes seguirán aislados, quiénes podrán volver a producir y de qué depende todo esto en febriles reuniones que se dan permanentemente, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos, vos sabés que el lunes que viene vence esta etapa de la cuarentena, por lo tanto entramos en esas semanas en las que nuestro productor la tiene fácil porque va a haber
reunión entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, entre los dos y Alberto Fernández, y entonces te mandas un móvil ahí y... Es fácil. Haces la plancha, te sale sola la información. Sacamos a Tuni de la casa, llamamos a Capulla, una papa, se te va 1 hora y media. Puerta Verde. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se está discutiendo? A ver cómo lo ve Guillermo. En principio, el gobierno de la ciudad no va a haber reunión hoy entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Hay alguna chance de mañana, pero apostaría más a que el miércoles va a ser la reunión, porque quieren ver los números de estos 3 primeros días de la semana. En principio, seguro, a esa reunión Horacio Rodríguez Larreta lleva deportes individuales como el tenis, el golf, las carreras de caballos sin público, los negocios turnándose en 11, viste que los comercios todavía de los núcleos de enganche con el transporte todavía no están abiertos. Es decir, 11 Retiro, Liniers, Constitución y la avenida Avellaneda. Esos son los 5 puntos donde no está abierto todavía todo el comercio. Se está negociando que abran por mitades. Y está dando vuelta la idea de que abran los bares y los restaurantes solo con mesas afuera. Consulté esto hace un ratito y me dicen, lo estamos evaluando, por ahora no, pero depende de los datos del lunes, martes y miércoles. El diario de la Nación ya dice que va a eso, hoy. Pero a mí me dicen que no, que lo están evaluando y que de aquí al miércoles deciden si lo llevan a la mesa de negociaciones. Ese es el panorama de lo que llevaría la ciudad de Buenos Aires, y ahora te cuento un poco del Gran Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que ya a veces el espejo no es Europa, ni es los países que han superado la pandemia. Está con nosotros el doctor Guillermo Capulla, el doctor de los argentinos. Aquí mismo tenemos algunos ejemplos para mencionar. Jujuy fue el primero en abrirse. Llegó a anunciar hasta que volvían las clases. Tenían una vida casi normal, hoy tienen el sistema de salud saturado. Córdoba tenía casi superado el problema, ahora en una sola semana casi que se le va la cosa de las manos. En Mendoza estaban ya en una apertura, en una fase donde la gente se podía reunir de hasta 10 personas con los restaurantes y los shoppings abiertos, y ahora también están en una situación, no te digo de emergencia, pero sí ya está declarando 2.000 contagios oficiales. Por lo tanto, doctor, cuidadosos, cautelosos serían las 2 palabras que podemos usar. Sí, te sumo también la provincia de Santa Cruz. Ahora le pregunto a Tuni, porque no hay un libro de coronavirus y qué hacer, ¿no? No existe un libro a nivel global de esto. ¿Vos verías algún país como ejemplo, Tuni, a nivel mundial, que podríamos decir, debemos seguir el camino de este país? No, Guillermo, yo la verdad que lo que veo es que hay una presión, te diría que más que por la economía, por el cansancio social. Es decir, que hay como una presión... Sí, coincido. Que muy fuerte sobre los gobernantes por esto, por el cansancio esencialmente. Bueno, hoy veíamos, y perdón que te interrumpa, Raúl, en Bélgica, la gente en la playa echando a la policía a los sillazos y a los sombrillazos porque no se quería ir de la playa. Y no es que la gente no sepa, imagínate a esta altura de los acontecimientos, sobre el peligro de coronavirus, sino que evidentemente este cansancio se siente en todo el mundo, no solamente aquí en Argentina, ¿no? Ayer hablábamos, tenemos un grupo de médicos y hablábamos esto de la fatiga social. Y esto hablamos también con Guillermo Favale aquí hace tiempo, cuando comenzamos con la pandemia, decíamos que esto iba a generar una gran crisis social, que no la vemos solamente en la Argentina, vemos lo que pasa en Bélgica, países que uno dice, bueno, ¿son tranquilos los belgas? Y sí, pero fíjate lo que pasó en la playa. Y esto va a pasar y se va a replicar como se está replicando en muchas partes del mundo por esta fatiga social y esta negativa a permanecer de una manera en cuarentena de manera permanente. Por otro lado, la economía también se deteriora, lo decías vos bien, Tuni, y lo hablábamos la vez pasada con gente gastronómica. Sin duda, la gastronomía, la gente que trabaja en hoteles, está sin trabajo, pasaron a cero.
de tener una actividad que hasta el mes de marzo era una actividad no floreciente, porque ya estábamos complicados, pasaron a recaudar prácticamente cero, con lo que implica todo eso para la economía de la Ciudad de Buenos Aires y también de Gran Buenos Aires, que está seriamente dañada. Lo que yo veo es de alguna manera, yo solo veo la parte más política, digamos, lo que discuten o lo que ven los gobernantes, es que van a tratar de ir por el desfiladero. O sea, por ejemplo, tienen una presión para que abran los gimnasios y que sea un protocolo en el cual haya mucha distancia, etcétera, etcétera, cosas por el estilo, lo de la gastronomía que acabas de mencionar, que las mesas sean en la calle, ese tipo de cosas, en el marco de que, a diferencia de lo de Bélgica, nosotros tenemos números en ascenso, sí, claro, y ellos tienen números en descenso. Entonces, acá hay una preocupación y hay una preocupación. Te cuento, por ejemplo, que hice un relevamiento de intendentes en el Gran Buenos Aires y lo que percibí es mucha diferencia de un lugar a otro. He visto algún caso que tuvo, por ejemplo, 4 pacientes en ambulancias que no pudieron bajar de la ambulancia. Es decir, no tenían dónde bajarlos. Y otros municipios que me dicen, nosotros estamos bien, tenemos buen margen, como Quilmes o La Matanza. O sea que hay discrepancias, pero empezás a tener situaciones, sí, angustiosas. Y Tuni, quiero decir esto, ¿no? Si vemos unos números ahora de 7.000 personas aproximadamente infectadas por día, si uno analiza el cambio que hubo la semana pasada con respecto a caso positivo y conviviente de caso positivo que no se hisopa y tiene síntomas y ya se considera sin PCR COVID positivo, seguramente si eso se contabiliza, los números van a ser bastante más altos en los próximos días. Lo que no significa que esas personas vayan a ocupar camas del sistema tanto público como privado de obras sociales. Significa que los números van a subir. Me parece importante el índice, por supuesto, camas ocupadas y el índice de letalidad que tiene esta enfermedad, que no es alto. Pero creo que la presión sobre los gobernantes está en el sistema de salud. O sea, ahí cuando ellos empiezan a ver que empieza a haber lugares con problemas con el personal, hay problemas con el personal, y ahí entran un poco, es la parte que el contrapeso del otro, de la presión, estamos cansados, no aguantamos más. Por favor, abran los bares, aunque sea las mesas de afuera, abran los gimnasios con distanciamiento, todo eso. Insisto que lo de los bares recién se va a pensar si se pone en la mesa de negociación el miércoles. Gracias, Tuni, abrazo grande.